Hola a todos y a todas, mi nombre es Magali Valdés, soy estudiante del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. En este congreso estoy presentando la ponencia que pasó en Venezuela con el Estado. Hablo un poco acerca del modelo de desarrollo y política chavista que forma parte de mi investigación doctoral de la Universidad de Salamanca. Pues en esta disertación que voy a hacer vamos a intentar responder precisamente la pregunta que estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué modelo económico y político ha desarrollado el gobierno de la Revolución Bolivariana y cómo se vincula la formación del Estado durante la era chavista? Las categorías que vamos a usar es modelo de desarrollo y acciones políticas. Para comenzar, debemos decir que, como muchos de ustedes seguramente conocen, Venezuela tiene una larga tradición de exportación de materias primas que además proviene de la herencia colonial, es decir, el Estado venezolano se ha configurado desde la era republicana a la era federal, luego a la era democrática más recientemente, se ha configurado como un agente deificador, es decir, el historiador, el investigador venezolano, el escritor Fernando Coronil, nos habla de que el Estado ha sido mitificado en función de un aspecto fundamental para nuestra historia y eso es el petróleo. Por eso, desde el siglo XIX que comenzamos la exportación, que descubrimos los yacimientos petroleros y luego comenzamos la exportación de petróleo, empezamos a desarrollar toda esta cultura mítica alrededor del crudo, ¿no? Que es el que nos ha configurado como un Estado, como una sociedad eminentemente rica, ¿no? Una sociedad además muy derrochadora de los recursos en función del gasto y de los ingresos que generan los recursos naturales, pero además esta tradición, esta herencia colonial de la exportación del petróleo mucho más atrás, lo veníamos haciendo con las materias primas, ¿no? Es una escasa diversificación con la exportación de un material, ¿no? Antes del siglo XIX era el café, luego el cuero, luego el cacao y en el siglo XIX, cuando descubrimos los yacimientos petroleros, pues empezamos a enriquecernos a través de la exportación de esta materia prima que es en este caso pues el petróleo. Aquí en este gráfico que podemos observar, más o menos por acá, vemos que nuestros compradores en el siglo XIX, cuando descubrimos estos yacimientos, eran Estados Unidos primordialmente, que tiene más o menos un 50%, no se puede observar, pero está por acá, Gran Bretaña con un 28% y Alemania con un 23%. Recordemos que en ese momento el principal centro económico mundial era Inglaterra, todavía Estados Unidos no había suplantado a Inglaterra, pero estaba comenzando, ¿no?, el auge de Estados Unidos como principal competidor del resto de las economías latinoamericanas porque estaban precisamente en ese cruce, ¿no? A principios del siglo XIX ya Estados Unidos estaba vislumbrándose, pero Inglaterra todavía tenía un poco de auge en cuanto a su papel de centro económico mundial. Recordemos que a finales del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, es donde se produce esta gran transición de Inglaterra a Estados Unidos. Luego, otra cosa que ha caracterizado el Estado venezolano ha sido precisamente antes de la nacionalización, de la primera nacionalización que se da en el año 1976 y los intentos de nacionalización que se dan con la reforma petrolera de 1943, son las concesiones, es el pacto entre el Estado y el mercado que va configurando a este Estado como el gran poseedor de toda la riqueza nacional. Para el año de la nacionalización que se da en Cabimas, en el 76, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Estado pasa a tomar el control casi absoluto, podemos observar acá, del 94% de las exportaciones del crudo, porque antes se mantenía un pacto, ¿no?, entre el Estado y el mercado con las concesiones a las transnacionales, que precisamente se da en todo este proceso de acumulación histórica, ¿no? Y con el Estado como el principal protagonista de este pacto, porque
durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, nosotros entramos en el periodo de modernización del Estado venezolano. Los historiadores de nuestro país cuentan que ese es el momento en que nuestro Estado se moderniza porque pasa precisamente de un Estado mono agricultor a un Estado monoextractivista, ¿no? A un Estado netamente dependiente del petróleo y ya pasa a ser un Estado terrateniente a un Estado mucho más moderno, un Estado que empieza a desarrollar infraestructura y un Estado que basa, ¿no?, su economía de enclave, ya lo diría luego Eduardo Gúdinas más adelante, en función de nuestro oro negro, que en este caso pues es el petróleo. En el 76 empezamos nosotros a desarrollar, no mucho antes, pero en el 76 con la nacionalización se consolida lo que nosotros en nuestro imaginario social y cultural se llamó la Gran Venezuela, la época de la bonanza petrolera que se da a finales de los 70, como he dicho, coincide con el periodo de nacionalización y se empiezan a acentuar con más énfasis las relaciones de dependencia al mercado internacional, porque recordemos que en el 60 se fundó la Organización de los Países, la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y Venezuela también tuvo que ver en la fundación de esa organización porque era una manera de poder mediar, ¿no?, y controlar, coordinar las relaciones de comercio exterior y de alguna u otra manera fortalecer el mercado internacional a través de precios fijos del petróleo para todos los países que exportábamos. Entonces, justo en ese momento, finales de los 70, éramos la Gran Venezuela, era nuestro imaginario, ¿no?, alrededor de toda esta creencia mítica de ser el país rico. Hay varias teorías que explican esto, la teoría de la maldición de los recursos, de la enfermedad holandesa, a mayor cantidad de manejo de recursos, pues los países se engrandecen, se vuelven más ricos. Son teorías, digamos, que explican de alguna manera lo que ocurrió en Venezuela a finales de los 70 y este imaginario de la Gran Venezuela. Pero luego también en esos mismos años, de los 70 en adelante, se da el proceso de apertura petrolera, producto de todo un endeudamiento que ya se venía acumulando en lo político además, porque en el 58, recordemos, nosotros entramos a la era democrática con 2, 3 partidos que acumulaban capital político y que después del pacto de alternabilidad, conocido como el pacto de punto fijo, comienzan a gobernar, administrar los recursos petroleros que en el 76 dieron origen a este imaginario de la Gran Venezuela, pero también a utilizarlo como la base económica para la estructura clientelar y política que se desarrollaba en Venezuela durante esos años. Entonces, a finales a inicios de los 80, además con la crisis de la deuda, entramos en este periodo histórico de apertura petrolera cuya característica fundamental era la internacionalización. Es decir, nosotros a medida que exportábamos mucho más el petróleo, nos abríamos más al mercado internacional, lo que a su vez también nos perjudicaba porque no podíamos sostener el país a través de la diversificación de la economía, de la siembra del petróleo, de desarrollar otros elementos, otras actividades económicas que fortalecieran el modelo de desarrollo del país, sino que seguimos dependiendo del petróleo y acentuamos esta dependencia a las relaciones internacionales que nos generaba el petróleo, ¿no? Entonces, esto se conoce como un periodo de acumulación de riqueza donde los actores económicos y estatales empiezan a utilizar al Estado precisamente para enriquecerse. Se hicieron algunos préstamos, digamos, se tomaron algunos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Recordamos que además coincide con el nacimiento del FMI unos años antes, del Banco Mundial, de las inversiones que se empiezan a hacer en Latinoamérica para de algún modo controlar el Estado a través de estos organismos internacionales, pero por otro lado es un periodo también de desarrollo de relaciones basadas en el esquema de cooperación sur-sur. Aquí tenemos dos casos puntuales, el de Rómulo Betancourt y el de Carlos Andrés Pérez, quienes durante sus gobiernos apostaron precisamente por estos esquemas de cooperación sur-sur para de alguna manera pues
neutralizar el poder que en ese momento tenía Estados Unidos, que sí era dueño del centro económico mundial, que ejercía como potencia, ¿no? Económica, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y entonces Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt empiezan a desarrollar estos esquemas para de alguna manera poder tener voz y voto a través de la OPED y de otros esfuerzos que se hicieron también en esos años, como el Pacto Andino para desarrollar la industria automotriz y otros, posicionar estratégicamente a Venezuela en el contexto mundial. Entonces, esfuerzos nos van a llevar precisamente a que fue, ¿no? Durante esta época en que nosotros de alguna manera profundizamos nuestro modelo de desarrollo de dependencia económica, ¿no? al mercado internacional y por supuesto exportación del crudo. Pero este modelo de desarrollo, aparte de todas estas particularidades que estoy mencionando hasta acá, también tiene una característica importante y es que está basado en el crecimiento económico, es decir, el petróleo empieza, ¿no? como un modelo de desarrollo neoextractivista que luego ya a inicios del siglo XXI se va a agudizar mucho más, pero se empiezan a hacer legitimaciones políticas a este modelo extractivista, ¿no? Es decir, el petróleo ya nosotros veníamos arrastrando una cultura mítica, ¿no? De exaltación del oro negro como parte de nuestra cultura venezolana, pero aquí algunas teorías coinciden en que se empieza a legitimar políticamente el modelo extractivista como la única salvación, como la única vía posible para la transformación económica y social de nuestro país. El extractivismo petrolero es precisamente, según la teoría de Eduardo Gudinas, de las 10 tesis sobre extractivismo y de todas las investigaciones que ha desarrollado sobre el neoextractivismo asociadas al progresismo y demás, habla de que ya no podemos hablar de producción petrolera, ya no podemos hablar solamente de exportación, sino que tenemos que tener en cuenta que se trata de un modo de apropiación de los recursos naturales. Estos recursos son exportados en grandes cantidades con la característica de que son procesados mínimamente y en muchos casos ni siquiera se procesan, de modo que son extractivismos totalmente dependientes del mercado internacional que además se consideran economías de enclave, es decir, economías que están enclavadas, como la palabra lo dice, en un solo producto, en este caso el petróleo, y que a partir de allí pues no reduce mucho la posibilidad de poder desarrollar otras actividades económicas que diversifiquen, en este caso, la economía nacional, ¿no? Entonces, hablando un poco del modelo de desarrollo, también tenemos que ¿no? Nuestras exportaciones, nuestra dependencia del crudo, de las exportaciones y del mercado internacional ha incidido en las crisis políticas, por ejemplo, en la crisis que se dio a finales de los 80, recordemos que coincide con la crisis de la deuda, pero también con la crisis del sistema de partido. Muchos investigadores como Margarita López Maya, Edgardo Lander, John Piller, Conbellas, muchos se han dedicado a investigar el tema de la crisis política que se generó a finales de los 80, de los 90 y que dio paso al ascenso del chavismo. Esta crisis se caracterizaba por la desconsolidación de la democracia, es una crisis producto de la desconfianza en el sistema de partidos que hasta ese momento había gobernado en alternabilidad, ya lo he dicho, AD, COPEI, URD, que después desaparece, en un modelo clientelar, ¿no? que se desarrolló en nuestro país basado precisamente en cooptar a los actores políticos y acorralarlos a que sigan solamente pues a estos dos partidos, a este bipartidismo que se sembró en nuestro país, y es un modelo que tiene se instaura gracias al consenso de Washington, ¿no? Estos dos partidos, digamos, colapsaron, ¿no? A finales, como ustedes saben, de los 80, lo que se conoce como el Caracazo, y esa fue la hecatombe que permitió luego después la rebelión del 4 de febrero, que le permitió a Chávez acumular capital político para poder luego ganar las elecciones y poder habilitar el MBR y luego poder insertarse en el país como un outsider cualquiera, que además se le asocia con la ruptura populista de la que habla la Clau, ¿no? Pero antes de la rebelión del 4 de febrero, en el 76 más o menos,
Durante el gobierno de Lucinchi, que dio paso luego al último gobierno de Caldera, se hicieron algunos esfuerzos por democratizar las políticas públicas en el seno del Estado venezolano, y eso se hizo a través de la Comisión para la Reforma del Estado, de la COPRE, ¿no? Esta es la última antesala, el último esfuerzo que hizo el punto fijismo para de alguna manera crear condiciones para seguir en el poder, lo cual fue totalmente equivocado porque, bueno, ya sabemos que luego se produjo una ruptura con la escisión de AD y de COPEI, que le permitió a Rafael Caldera asumir la presidencia con el partido Convergencia, y luego le permitió, después de la rebelión del 4 de febrero, habilitar a Chávez para crear el MBR y postularse a las elecciones y sembrarse en el país como un proyecto político. Pero lo interesante no es el ascenso de Chávez en el poder, porque ese ya lo conocemos, conocemos las condiciones, conocemos que esta crisis de partidos creó condiciones para que Chávez ascendiera al poder. No, lo importante es pensar qué ha hecho el chavismo todos estos años con este modelo de desarrollo y cómo ha variado, ¿no?, las variaciones en las acciones políticas emprendidas desde el Estado. Pues les comento que parte de lo que dice la literatura es que en realidad se ha mantenido el mismo petroestado, ¿no? Como les he dicho, algunas teorías hablan de la maldición de recursos, de luego antes del 2008, de la crisis del 2008, el chavismo logró seguir, ¿no?, acumulando mucha más riqueza en el seno del Estado con las exportaciones. Algunos autores hablan de la enfermedad holandesa, de las apuestas por industrialización. En el Plan de la Patria 2013 y 2019 se habló de diversificar la economía, pero se seguía manteniendo el petróleo como la política central, ¿no?, desde el Estado, para atraer los recursos para el Estado, ¿no? Otros autores como Rodríguez Pardo y Rodríguez Sosa dicen que el petroestado se ha afianzado porque ha mantenido la misma discrecionalidad histórica, así como los gobiernos pasados, que son estos gobiernos punto fijistas, lo mismo en el chavismo, ¿no? El Estado decide cuál es de qué manera utiliza los recursos. En este caso, el chavismo habla de una supuesta democratización, ¿no?, de los recursos del Estado, del petróleo para el pueblo, pero en realidad lo que ha hecho, la paradoja del chavismo ha sido utilizar estos recursos para financiar la política clientelar y para seguir reproduciendo algunos modelos, ¿no?, que además se producían en años pasados, ¿no? O sea, obviamente con algunos cambios, algunas variaciones, innovaciones participativas, dice Edgardo Lander. Margarita López Maya dice que han sido empresariados comunitarios, los consejos comunales, estas nuevas formas de participación política, pero en realidad el chavismo no ha hecho más que replicar el modelo clientelar que ha vivido Venezuela históricamente en gobiernos pasados y que está centrado en la discrecionalidad del uso de los recursos provenientes del petróleo, ¿no? Entonces, en el 2002, como ustedes también deben conocer, se produjo ese golpe de Estado. Ya el chavismo estaba en el poder, las Fedecámaras, la CTV llamó a un paro petrolero indefinido que fracasó porque la Coordinadora Democrática, digamos, no supo acumular, ¿no?, a todos los actores que podían contribuir al derrocamiento de Chávez. La literatura habla de que este golpe se produjo por polarización política, que las élites de PDVSA estaban descontentas con Chávez por su tono, porque quiso incluso renovar la planta, ¿no?, tecnocrática que se había venido manejando en PDVSA hace muchos años, pero esto pasó después de lo de la promulgación de las 44 leyes habilitantes, que se produjo, ¿no?, la proclamación de la ley de hidrocarburos, luego la renacionalización del petróleo, también en este paquete de leyes habilitantes. Pero lo cierto es que en esta coyuntura del golpe de Estado se produjo una reducción de la extracción petrolera que empeoró un poco la situación en el país. Pasamos en el 2001 más o menos acumular unos 88.000 millones de dólares, bajamos los siguientes años, en el 2002 y 2003, de 66 a 65.000 millones de dólares, ¿no?, producto precisamente de este golpe de Estado que de algún modo fracturó un poco el tema de las relaciones de extracción en PDVSA. Cuando se restituye el mandato, ustedes también deben conocer el hecho histórico de que algunos sectores bajaron de los cerros, pidieron que Chávez
siguiera mandando, que luego a Chávez lo secuestraron, hubo una autoproclamación presidencial, pero digamos, aquí también nos interesa ver un poco el aumento de las exportaciones petroleras que se produjo luego en el año 2005, en el 2006 y 2007, donde teníamos, por lo menos acá, un precio por barril de 61 a 69 dólares, más o menos 175 mil millones de dólares que logramos acumular en ese entonces, porque de algún modo Chávez logró estabilizar para esos años, muchos años después, 2005, 2006, 2007, antes de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, logró la estabilización de la estatal y de ese modo volvimos otra vez al periodo de auge petrolero, al periodo de ingresos en nuestro país por la vía del petróleo. Luego, pues viene la crisis del 2008, donde pasamos de, a pesar de todo el precio, por la alta demanda del petróleo, el precio se mantuvo, ¿no es cierto? Entonces tuvimos una media de 94 dólares por barril, pero años anteriores habíamos cotizado hasta 145 dólares, ¿no? Por barril. Nuestras exportaciones en ese año no estuvieron tan mal, recordemos que las del 2005-6 habían sido de 196.000, estas pasaron a 276.503 millones de dólares, producto de las exportaciones del petróleo. Los años que vinieron luego fueron bastante interesantes porque fíjense, hubo una tendencia a la baja. En el 2009 y 2010 bajamos a 193 mil millones de dólares. 2011-2012 subimos un poco de 272 o 287 mil millones de dólares. Aquí tenemos un gráfico que muestra más o menos cómo se comportaron nuestras exportaciones de bienes FOB, ¿no? Y el total de exportaciones que vincula todos los bienes exportables y a los bienes transables, como en este caso es el petróleo. Y en el 2013 y 2014 mantuvimos esa tendencia a la baja. En el 2015 es el año que Stefan Peter, considera el año que acabó con la edad de oro de la Revolución Bolivariana. Nosotros aquí coincidimos también en que es el año en que se produce la agudización de la crisis porque nuestras exportaciones bajaron más o menos el 49%. Tuvimos una acumulación de 108 mil millones de dólares de las exportaciones ese año y el precio del barril del petróleo estaba en 49 dólares por barril, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto no significa que obviamente hay una economía de enclave dependiente del petróleo que básicamente subsiste a costa de la variación de los precios del petróleo, pero también implica que el chavismo, porque Chávez había muerto en el 2013, en el 2015 se hizo insostenible. La crisis política se empezó a evidenciar cuando junto con el mal manejo de la política económica, con la escasez, que digamos hay varias teorías que dicen que la escasez es inducida, y también por la fuga que se produjo de divisas a causa precisamente del poco control que ha tenido el Estado para poder manejar esta situación de la fuga de divisas, porque recordemos que había una página que establecía el dólar paralelo y por allí también fueron golpeando poco a poco al país y por supuesto a la incapacidad del gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro, para manejar el tema económico. Entonces, este modelo, ya para entrar en lo final, ¿no? Este modelo de distribución de la renta, seguimos las tesis neoextractivistas, las tesis del neoextractivismo progresista de Eduardo Gúdinas, no superó la lógica extractivista y rentista. El chavismo emergió como una clase estatal y empresarial que a través de este discurso extractivista de democratización del petróleo no hizo más que instaurar un modelo de inclusión frágil, ¿no? El chavismo sí tiene una particularidad y es que el proceso de acumulación de riquezas a causa de los ingresos petroleros los utilizó para crear política social, porque recordemos que en los primeros años de gobierno Chávez acabó con el analfabetismo básicamente en el país, invirtió mucho en política social, generó programas y subsidios que beneficiaron a los sectores históricamente excluidos, y esto no hizo más que convertir al Estado chavista en un Estado benefactor, un Estado con un modelo de inclusión frágil que no se ocupó estructuralmente de resolver el problema central de nuestro país, que es precisamente el modelo de desarrollo extractivista, ¿no?
y digamos, toda esta cuestión de poder depender del petróleo históricamente, ¿no? Entonces, este discurso extractivista no es más que un discurso inmutable de la práctica y de la cultura mítica que honra el petróleo que hemos arrastrado durante todos estos años y que eminentemente apuesta por la poca diversificación. Este Estado benefactor también se ha encargado de desarrollar políticas públicas compensatorias, concesiones al capital, también mantiene el tema de de las legitimaciones políticas a través de esta premisa que es precisamente la democratización del petróleo. Entonces, el chavismo no es otra cosa que este proyecto de ideas de desarrollo extractivistas, ¿no? Que de alguna manera se ha convertido y ha convertido al Estado en un Estado asistencialista que replica estas relaciones Estado-sociedad, Estado-negocios, cuya redistribución de la renta está basada en criterios políticos, ¿no? Porque, como lo hemos dicho, sigue replicando el modelo clientelar que históricamente hemos instaurado en nuestro país. Y, por supuesto, el petróleo no ha sido más todos estos años que un centro estratégico para lo que Stefan Peters considera las sociedades rentistas, que es lo que somos en Venezuela, una sociedad eminentemente e históricamente rentista. Entonces, con todos estos antecedentes históricos de mitificación del progreso, del fortalecimiento que ha hecho el chavismo en lo político, a través de la compensación económica, del mantenimiento del petroestado y de las limitaciones de las democracias, no tenemos que llegar a otra conclusión más que las palabras que nos dice Edgardo Lander en un artículo publicado bien interesante que también aborda todas estas cuestiones de que el estado mágico sigue allí. El estado que Fernando Coronil alguna vez nos escribió y nos enseñó en su hermoso libro del Estado Mágico, que habla precisamente de todo este proceso de acumulación histórica y política del petróleo y del Estado, ¿no? El Estado Mágico venezolano, pues es nuestra conclusión fundamental, ¿no? Nuestra conclusión principal, que ese Estado mágico todavía sigue allí, seguimos dependiendo del petróleo, seguimos en un modelo de desarrollo neoextractivista que se basa, que ha dado paso precisamente a este estado compensador, al menos en los últimos años, durante el chavismo y que muy difícilmente podrá sacarnos del hueco en el que estamos en Venezuela. Muchas gracias por su atención. Este es mi ponencia para el Congreso de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Agradezco por su atención y espero que esta ponencia haya servido un poco para contribuir al debate sobre el Estado y el modelo de desarrollo venezolano. Muchas gracias.